el dinero es una cosa interesante y un poco difícil porque es un poco complicado realmente descifrar cuál es la intención detrás de gente que quiere tener mucho dinero o cuál es la intención detrás de gente que dice yo no necesito dinero, porque como se ha dicho que realmente el corazón de esta cuestión es una cuestión del corazón, o sea que lo más importante es qué es lo más importante. En otras palabras, no es algo que a simple vista se va a poder ver si se está llevando la economía de una manera correcta. Josué, voy a poner eso un poquito más atrás para que el aire no le pegue. Posiblemente le tengas que subir un poquito el volumen, nada más te aviso. Entonces, les voy a dar 4 puntos demasiado sencillos, por lo mismo que les digo que no siento la necesidad de complicar estas cosas. Ya oramos. Entonces les digo, el primer punto es, el dinero es un pésimo Dios, pero una buena herramienta. El dinero es un pésimo Dios, pero una buena herramienta. Por favor, abre tu Biblia a Marcos capítulo 10, del 13 al 24. Marcos 10, del 13 al 23, perdón. Esta historia ya todos la conocen, pero típicamente se empieza desde el versículo 17, pero a mí me gustaría empezarlo desde el versículo 13, porque se me hace que concuerdan. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Okay. Entonces, tenemos este versículo y es muy clásico, muy típico, que está Jesús y se acercan todos los niños, y en esa cultura no era normal que un hombre adulto estuviera con niños, era visto como algo exclusivamente para mujeres andar con niños. Eso no es lo que creemos, eso no es lo que es correcto, eso es lo que tenía entendida esa cultura. Entonces, que los niños se acercaran a Jesús, lo van a incomodar, lo van a molestar, que no se les acerquen, y Jesús dice estas palabras famosísimas, dejad a los niños, venid a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Y de repente todos empiezan a especular, ¿qué significa eso? Significa que tenemos que tener fe como un niño. Eso es lo que hemos escuchado 1,000,000 de veces. ¿Ves alguna mención de su fe aquí? No, eso es meramente especulación. No creo que aquí está hablando de tener fe como un niño. Ahora, el siguiente pasaje, yo creo que explica lo que Jesús quiso decir cuando dice fe como un niño. Porque vamos a ver un hombre que ama sus riquezas, que depende de sus riquezas, y cuando Jesús le dice, da todo a los pobres, dice, no. ¿Qué es lo que tienen en común todos los niños? No importa si tienen 1 mes o si tienen 18 años, ¿qué es lo que tienen en común? Y no digas que son, es que son tan lindos, porque a veces no lo son. Es que, pues fe como un niño, ser sincero. Pues fe como un niño implica que entonces vas a creer en Santa Claus y en los Reyes Magos y en la hada de quién sabe qué cuento. Pero ¿qué es lo que tienen en común todos los niños? Dame, necesito. Y cuanto más pequeño, menos lo comunican, y cuanto más grande, más están insistiendo, y necesito, y necesito, y necesito, y necesito. Y adolescentes creen que los papás son una fuente inagotable de dinero, y nada más siempre están constantemente pidiendo. Y es muy interesante que después de decir que el reino es de los, que el reino, que de tales es el reino de los cielos, lo sigue con ¿quién? Un joven rico. Entonces habla de los niños y después habla de este joven, y dice, versículo 17, al salir él para seguir en su camino, vino uno corriendo. Entonces está desesperado, quiere resolver su duda. Hincado la rodilla delante de él, le pregunta, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Eso es el sueño de todo evangelista. Que alguien se acerque desesperadamente, dime lo que necesito para ser salvo. La mayoría de nosotros diríamos, haz esta oración, Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador, perdona mis pecados, nos vemos en el cielo. Eso no es lo que hace Jesús, mira lo que hace Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? No hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que Él es Dios? No, perdón. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que Él no es Dios? No se trata de eso. Lo que está retando es su percepción de bueno.
que hay buenas personas y malas personas. Y las buenas personas son los que hacen lo que yo hago, las malas personas son los que no hacen lo que yo hago. Y dice, los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo, nota eso: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Es como esos chavos de 16 años que dicen, cuando era joven. Es como que es un joven rico que dice, desde niño he guardado esos mandamientos. Yo digo, ¿has honrado a tu padre y a tu madre realmente? Nunca has mentido, nunca has dado falso testimonio. Es como que la hipocresía de ese chavo está por los cielos. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Entonces Jesús, mirándole, le amó. Es como que, ay, pobrecito, no tiene ni la menor idea de lo que dice. Jesús, mirándole, le amó y le dijo, una cosa falta: anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Qué es lo que hace? Lo baja de nivel teoría a nivel práctico. Ok, dices que no defraudas, dices que no mientes, dices que honras a tu padre. Ok, ¿qué es lo que tienes más presente? Tu dinero. Dalo todo. ¿Qué es lo que dice el pobre? Dice, vende todo lo que tienes a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Eso es a lo que me refiero, que es una cuestión del corazón. Porque de nada te sirve ganar miles de pesos, millones de pesos, si el día que Dios llegue y te dice, una cosa te hace falta, deshazte de todo. Tú dices, ay Dios, ¿cómo crees? ¿Qué es lo que es eso? Eso es tener dos dioses. Hay uno que te dice, dalo todo, y hay otro que te dice, usa el dinero para lo que tú quieras. ¿Qué Dios vas a obedecer? ¿El Dios de la Biblia o el Dios que tú solo te has edificado? ¿Y qué es lo que sucede? Se va triste. Puedes tener tanto y ser un hombre miserable, y puedes tener mucho y no encontrar felicidad. Eso es lo que estaba diciendo a Arturo, que él, antes de conocer a Cristo, tenía bienes económicos, sin embargo no tenía paz en su corazón, no tenía la alegría y la felicidad que solamente Cristo puede proveer. Entonces, en esta cuestión del dinero, la mayoría de personas ven al dinero como lo máximo, como un Dios. Y eso lo he dicho, pero lo tengo que volver a decir porque es tan necesario, es una epidemia, que los cristianos evangélicos, protestantes, nosotros ven a personas tradicionalistas, a personas católicas o lo que sea, y dicen, tú tienes imágenes, tú tienes altares, tú tienes ídolos. Y lo que yo he visto es que dentro de la iglesia hay muchas personas que tienen igual o más ídolos que personas de la iglesia tradicional. A lo mejor no prendemos veladoras, a lo mejor no ponemos altares, pero yo he visto cristianos tan afanados por el dinero que yo digo, eso es tu Dios. ¿Por qué? Porque el Dios de la Biblia dice, no te afanes, y eso es en el contexto del dinero, y el Dios de este mundo te dice, afánate. ¿Y qué Dios estás escuchando? ¿Qué Dios estás obedeciendo? El dinero es un pésimo Dios, pero es una buena herramienta. ¿Qué es lo que le dice? Regresa al versículo 21. Dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. El dinero es un pésimo Dios. Si tú intentas hacer todo para conseguirlo, perderás tu alma, pero es una excelente herramienta. Cuando tú despojas de ello, cuando tú bendices a los demás, ¿qué es lo que dice? Tendrás tesoros en los cielos. Y déjate pregunto, y eso necesita fe. ¿Qué prefieres? ¿Vivir 50 años con muchos lujos o una eternidad con muchos lujos? Y necesita fe porque tú dices, sí, pero ¿y qué si no hay una eternidad? Entonces empezamos en paso número 1. ¿Crees en Jesús? Porque si crees en Jesús, crees que Él te dará una vida eterna. Y lo que está diciendo aquí es que cuando te deshaces de tus tesoros aquí, con el fin de ayudar a los demás, estás acumulando para ti mismo tesoros en el cielo. Entonces, punto número 2. El tema de mi plática es Dios y las finanzas. Esto es un poco más amplio del matrimonio y las finanzas, o el negocio y las finanzas. Eso es un concepto que yo he visto que predomina en las iglesias cristianas y no creo que es muy saludable. Déjalo explico. Y es esto.
Dios no es el dueño del 10% y tú del 90%. Esa es la mentalidad que predomina en las iglesias cristianas. El 10% le pertenece a Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Y qué es lo que implica eso? El 10% es de Dios y el 90% tú puedes hacer absolutamente lo que quieras con él. A lo mejor un pastor no diría eso, pero es lo que implica cuando dices el 10% es de Dios y hasta ahí nada más, es lo único que dicen. Okay, entonces, leemos un pasaje y yo les explico la postura oficial de Horizonte en cuanto a las ofrendas y diezmos. Hechos 2, 41 al 47, si pueden abrir sus Biblias ahí. Hechos 2, 41 al 47. En lo que van abriendo sus Biblias ahí, les comento cuál es la postura en cuanto al diezmo en Horizonte. Muchas personas me preguntan, si no estoy dando el diezmo, ¿le estoy robando a Dios? ¿Por qué? Porque hay una parte en Malaquías que dice, me han robado. ¿Y en qué me han robado? Dirán, en eso, que no han dado sus ofrendas y diezmos. Entonces, la mentalidad que se utiliza, como dije mucho en la iglesia, hoy en día es que el 10% le pertenece a Dios, y si no das 10% de tu ingreso, literalmente le estás robando a Dios. Ahora, el diezmo es interesante, ¿por qué? Porque no es el 10%. En el Antiguo Testamento el diezmo de hecho era 23%, porque habían 3 diferentes diezmos que se tenían que dar. Había uno que se daba para el uso del templo, otro que se daba para el aspecto gubernamental, porque del templo fluía todo el sacerdocio y todas las cuestiones también se resolvían en el templo, y otro diezmo era una vez cada 3 años a los pobres. Entonces, para ser un judío conforme a la ley, tenías que dar un 23%. Y tú dices, ay, Jonathan, eso ya no me gustó. si ni 10% puedo, ahora me estás diciendo que en la Biblia era el 23%. Ok. El Nuevo Testamento no habla de un diezmo. Hay una ocasión en todo el Nuevo Testamento que habla acerca del diezmo, y eso es cuando Jesús está hablando de los fariseos en Mateo 25, y se burla de los fariseos diciendo, ustedes son tan estrictos que están hasta diezmando de su pimientero. Están sacando pimienta y dicen, ok, 9 para mí, 1 para el Señor. Y es como que eso es ilógico, estás olvidando que la ley se trata del amor, de la compasión, no de estar fijando cada detallito de tu vida para asegurarte que estás haciendo todo conforme tus ritos o lo que sea. Y después dice, debes de recordar que se trata de compasión y misericordia y no olvidarlo primero. Entonces hay personas que piensan que eso significa que Jesús está diciendo, ok, tu dinero es para tener compasión. Sí diezma, sí dale el 10% a Dios, pero que no se te olvide las cosas más importantes, que es el amar a Dios, el tener compasión por las personas, porque hay mucha gente que siendo hipócrita dice, pues yo ya di el 10%, entonces puedo tratar a la gente como quiera, yo ya cumplí con Dios. Y a lo mejor Jesús está hablando de eso, pero esa es la única mención que vemos del diezmo en todo el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que vemos? Dice en 2 Corintios que cada quien dé conforme se propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ese es el criterio que tenemos nosotros para el dar en la iglesia. Nosotros no creemos que el 10% es de Dios, el 90% es para nosotros. Eso es idolatría. Eso es decir, ok, una partecita para Dios y el resto para el Dios más importante. Lo que creemos nosotros es que el 100% de tu dinero es de Dios y Dios nos ha llamado meramente a administrarlo. Pero ahora la pregunta es, ¿cuánto debe de ir a la iglesia? 2 Corintios dice, cada quien dé conforme se propuso. Como dijo Lalo, tienes que hacer un presupuesto y tienes que proponerte qué sería generoso para mí. Y yo creo que en ese caso es bueno poner no una cantidad, sino un porcentaje. Entonces a lo mejor 10% es un buen porcentaje. A lo mejor tú dices, yo me voy a proponer 10% y si mis ingresos aumentan de 300 a la semana a 3,000 a la semana, voy a seguir dando el 10%. No recomiendo una cantidad porque si aumenta tus ingresos, entonces disminuye tu generosidad hacia la iglesia. Entonces cada quien dé conforme se propuso en su corazón. Todo es de Dios, pero cada cristiano debe de dar a su iglesia algo que sea propuesto y debe de ser generoso. Entonces a lo mejor para una madre soltera que está ganando 700 pesos a la semana, el 5% es extremadamente generoso. A lo mejor una persona que ya sus hijos ya se fueron de la casa y tiene todavía un buen ingreso, el 20% apenas si lo siente.
A lo mejor el 25% para ellos serían generoso. Entonces tienes que hacer un presupuesto y decir cuánto puede ir a la iglesia y que va a ser constante y generoso. Entonces tenemos que diferenciar. Todo el dinero es de Dios. A la iglesia no creo que le corresponde el 10%. Yo creo que a ti te corresponde como miembro de la iglesia ser generoso, y eso va a cambiar conforme las necesidades de la iglesia cambian. Van a haber momentos en los cuales en la iglesia no hay tanta necesidad y a lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Puedo ahorita con 10% para la iglesia, eso se me hace bien, pero ¿qué si de repente Dios bendice y se llena Horizonte y ya no cabemos y vemos si compramos el edificio que está cruzando la calle de la Reforma del Costco? Decimos, ¿sabes qué? Eso va a costar millones de pesos. De repente yo se los presentaría a la iglesia y ustedes deberían saber, es una familia. Entonces a lo mejor te vas a decir, ¿sabes qué? Hemos estado dando 10%, pero ahorita hay una necesidad tremenda. Ahorita vamos a aumentarlo al 20% o lo que sea. Una vez más, no estoy hablando a Dios, todo el dinero es de Dios, estoy hablando a la iglesia. ¿Cuánto le vas a dar a la iglesia? Ahora, mira este pasaje. Y ese pasaje, cuando enseñé Hechos y cuando enseñé este pasaje hace ya casi un año, es de los más confrontadores que he visto yo. Versículo 41 dice, así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ok, la iglesia acaba de ser formada. Antes de eso eran aproximadamente 120 personas. En un día la iglesia crece de 120 personas a 3,000 personas. ¿Crees tú que hay muchas necesidades en una iglesia que crece de 120 personas a 3,000 personas? Imagínate organizar estas reuniones. Imagínate que ellos cuando eran 120 personas se proponen, ¿sabes qué? Todas las mujeres que vienen a esta iglesia que son viudas las vamos a alimentar. Son 3. De repente llegan 3,000 personas y hay 300 viudas y dices, ¿qué voy a hacer con tantas viudas? Ya nos comprometimos. Y de hecho eso pasa en Hechos. De repente ya hay tantas viudas que ni saben qué hacer y se tienen que organizar y se tienen que administrar. ¿Cuánto crees tú que era la necesidad en ese momento? Era un momento histórico, era un momento donde había necesidades como nunca antes en la historia de la iglesia y probablemente como nunca lo ha habido desde ese momento. Y mira lo que hacen las personas. Están juntos, dice, y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan, en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, entonces se estaban reuniendo, se estaban congregando, y tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué es lo que hacían? De repente vieron que había tanta necesidad, tanta gente pobre dentro de la iglesia, tantos ministerios que estaban surgiendo de la noche a la mañana, y había muchas personas que dicen, esto está creciendo tanto que necesito vender mi casa y dar el 100% a la iglesia. Tú dirías, no, imposible, eso es mi patrimonio, eso es mi seguridad, esa es la herencia que le voy a dar a mi hijo. Eso no es para todos los momentos. Esto no es algo que, si tú eres cristiano, tú vas a vender todo lo que tienes y lo vas a dar a la iglesia. No. Pero en el caso de que surja la necesidad, deberíamos estar dispuestos a hacerlo. ¿Por qué? Por lo mismo que dijo Arturo, somos familia. Entonces la pregunta es el corazón. La pregunta no es cuánto estás dando, la pregunta es cuál es tu motivación detrás del dar. ¿Estás dando porque quieres que Dios te bendiga? ¿Estás dando porque quieres que Dios te dé más? ¿O estás dando porque ves necesidades dentro de la iglesia y tú dices, eso es una excelente oportunidad para invertir mi dinero, para amar a las demás personas? Yo entiendo que en ese lugar hay necesidades, hay trámites, hay mantenimiento, hay limpieza, hay trabajadores, hay ministerios, hay misiones, hay misioneros. Y sí, yo siento que yo he propuesto en mi corazón dar esto porque para la obra del ministerio aquí en la iglesia. Ahora, el resto de tu dinero no es para gastarlo como tú quieras. No es el 10% para la iglesia, 90% para ti, sino cada vez que gastas dinero tienes que hacer esta pregunta: ¿de qué forma va a glorificar esto a Dios? Aún una prenda de ropa, aún lo que comes. La Biblia dice, en todo lo que hagáis, ya sea comer o beber, hacerlo todo para la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo afecta la forma que como si glorifico a Dios o no? Te ha dado una vida y solamente tienes un lapso de
depende de tu salud, de 50 a 80 años promedio de vida para impactar este mundo para el reino de Dios. Y vamos a decir que te cuesta un poquito más caro comer saludable. Es una inversión en poder alcanzar a personas para Cristo. Vamos a decir, como dijo Lalo, que dices, no, pues me compro unos tenis de marca. Bueno, si los tenis de marca los encuentras en oferta y te cuestan 400 pesos y te van a durar un año, y tenis que no son de marca, los agarras a 200 pesos y te van a durar 2 meses, pues haz la matemática, estás gastando 4 veces más o 6 veces más. ¿Por qué? Porque estás ahorrando en un lapso mucho más corto, pero a la larga realmente estás gastando mucho más dinero. Es preguntarte, ¿cómo puedo administrar mi dinero de una forma que glorifique a Dios? Mi papá dice esto todo el tiempo y esto ha marcado mi vida, la forma que yo veo el dinero. El dinero no es para gastarse, es para invertirse. Entonces, ¿vas a salir a comer con alguien? No lo veas como, voy a gastar un poco de dinero, voy a relajarme. No, eso es invertir en una relación con alguien. Vas a comprar una televisión, no es, por fin, entretenimiento, pero no, lo vas a usar para la gloria de Dios, vas a invitar a personas, vas a poder poner programación que va a ser de bendición para tu familia, vas a poder usarlo para tener convivencia, o nada más dices, ¿sabes qué? Lo quiero poner nada más para que mi esposa vea las telenovelas y que ya no me hable y ya. No, tienes que, cada gasto que haces, tienes que hacerte esa pregunta, ¿hay alguna forma que esto va a glorificar a Dios? Unas vacaciones. ¿Estás cansado? ¿Necesitas descansar? Unas vacaciones pueden ayudarte a hacer en 11 meses y medio lo que no pudieras hacer en 12 meses sin ese descanso. Entonces, es considerar esas cosas, ser un buen administrador, es ampliar tu panorama un poquito y salir de esa semana y ver todo el año y decir, ok, ¿cómo puedo administrar mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo para que pueda hacer la mayor cantidad de cosas para Jesús con el dinero que tengo? Ok. Ese es el segundo punto. El primer punto era, el dinero es un pésimo Dios, pero una buena herramienta. El punto número 2 es, Dios no es dueño del 10% y tú del 90%. Número 3, y vamos a ver varios versículos para esto, y esto lo tocó brevemente Arturo, no es malo querer ganar mucho dinero, es malo codiciar. Entonces tenemos que diferenciar esas dos. No es malo querer ganar mucho dinero, es malo codiciar. Mira por favor conmigo Eclesiastés 10:19, uno de los versículos más polémicos del Antiguo Testamento. Algunos ven esto y dicen, sí, y algunos ven esto y dicen, qué carnalidad. Y yo digo, está en la Biblia, entonces vamos a ver qué es lo que dice. Eclesiastés 10:19. Por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos. Eso es lo que es bien polémico, ok. Placer, banquete, que eso se escucha como que anticristiano. El vino alegra a los vivos, wow, eso se escucha súper anticristiano. Y mira lo que dice aquí, y el dinero sirve para todo. Dices, no, el dinero es bueno para nada. ¿En serio? Porque estaba leyendo este libro que se escribió hace mucho tiempo que dice, el dinero sirve para todo. Pero, interesante, en el mismo libro de Eclesiastés, mira el versículo 10 del capítulo 5, mismo autor, unos capítulos antes, el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama tener mucho no sacará fruto. También esto es vanidad. Ahí vemos el balance. El dinero sirve para todo. Trágicamente, tristemente, vivimos en un mundo que se necesita dinero para todo. Para vivir, para comer, para vestir, para tener una casa. Qué padre fuera que pudiéramos cambiar manzanas por naranjas y sobrevivir de puro intercambio de bienes, pero la realidad es que vivimos en una cultura en la cual se necesita dinero. El dinero sirve para todo, pero el que ama el dinero no será saciado. Y el que quiere tener mucho jamás tendrá suficiente. Le preguntaron a Rockefeller, que es uno de los hombres más ricos en la historia de la humanidad, el que empezó a hacer negocios con el petróleo cuando empezaron a salir los automóviles hace 100 años, y era un súper ultra millonario. Le preguntaron cuánto dinero es suficiente, y dijo un poquito más. Esa es la respuesta de toda persona que vive para el dinero. ¿Cuánto es suficiente? Un poquito más.
El que ama el dinero jamás será saciado. Este versículo ya lo han leído. 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males, otras traducciones dicen todo tipo de males o toda clase de males, yo creo que eso es más correcto. Toda clase de males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Notan las palabras que dicen, hay personas que han abandonado la fe. Hay personas que se han ido de la iglesia. ¿Por qué? Por el afán de tener más dinero. Y eso lo digo como un pastor que ha visto eso probablemente cientos de veces. Personas que empiezan bien con el Señor y de repente son consumidos por la necesidad de tener más dinero y sacrifican la iglesia cristiana en el altar de un poquito más. Conozco una persona que era un candidato para ser pastor en esta iglesia, estoy hablando de años atrás, y era un maestro tremendo de la Biblia, y empezó un negocio y de repente, casi inmediatamente, ¿dónde está? ¿Quién sabe? Ahorita gracias a Dios lo veo esporádicamente, oro por él muchísimo, pero yo digo, qué triste que por el afán de tener un poco más de dinero, y esa no es una persona que estaba en la quiebra o estaba en la ruina, simplemente un poco más de dinero, se extravió de la fe. No estoy diciendo que no es algo, no estoy diciendo que se perdió su salvación, lo que sí estoy diciendo es que ya ahorita no es un miembro activo en ninguna iglesia. ¿Por qué? El afán de tener un poco más. Como digo, he visto esto vez tras vez, tras vez, tras vez. Mi oración es que tú digas, ¿qué es más importante? ¿Ganar un poquito más? ¿O ser parte de una familia viva que es la iglesia? Ahora, sé que hay épocas y temporadas en nuestra vida, eso ya lo tocó Lalo, ya lo tocó Arturo, en el cual a lo mejor sí tiene que ser muy limitada tu participación en una iglesia. ¿Por qué? Porque estás saliendo de una deuda, estás saliendo de una situación difícil. Y para poder pasar más tiempo a largo plazo con la iglesia, con tu familia, necesitas pasar menos tiempo ahorita en la iglesia resolviendo este conflicto. Pero la realidad es que la mayoría de personas cuando se apartan de la iglesia no es por eso. La mayoría de personas es porque hay esta posibilidad y esa probabilidad de que gane muchísimo dinero y ¿sabes qué? Va a abarcar todo mi tiempo. El amor de dinero es raíz de todo tipo de mal. Versículo 6, Proverbios 19, uno de los versículos más prácticos, creo yo, de la Biblia en cuanto a la economía. Proverbios 19, 6 dice, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da. El dinero sirve para todo. ¿Para qué sirve? Cuando una persona es generosa, se va a rodear de amigos, se va a rodear de personas que en un futuro lo van a poder apoyar. Y una vez más, no damos para que a futuro nos puedan dar a nosotros, pero es un hecho. Cada vez que eres generoso es una inversión. No solamente una inversión eterna, aunque eso es lo más importante, estás preparando para ti mismo mansiones en el cielo, sino que cuando tú eres una persona generosa y tú te ves en una necesidad, ¿crees que van a haber personas dispuestas a ayudarte? En cambio, si no eres una persona generosa y jamás has apoyado a nadie y jamás has como dijo Arturo, visto a alguien que estaba necesitado de ropa o lo que sea, y jamás has hecho esto y entras en una necesidad, ¿crees que va a ser fácil encontrar a alguien? Y de hecho es chistoso, bajando esto a un nivel totalmente práctico. Yo de adolescente y hasta la fecha me encanta regalar ropa. Y es raro, ya sé, es chafa, sé que los hombres aquí van a pensar menos de mí por ello, pero como que mi estilo cambia cada 6 meses, un año, y compro ropa nueva, y siempre que compro ropa, procuro regalar más ropa. Entonces, para no estar acumulando ropa, nada más, si compro algo, regalo algo. Y de repente, tengo muchos amigos que les he regalado ropa que de repente me empiezan a regalar cosas de marca. Y si ves que tengo algo de marca o algo nice, no es porque yo me lo he comprado, porque yo no compro cosas de marca o cosas nice, pero de repente tengo amigos que me los dan. Por ejemplo, este reloj. Personas dicen, qué fresa Jonathan con su reloj fácil. Ese reloj es que vi a un amigo y le dije, órale, está bien bonito tu reloj. Y dijo, ¿te gusta? Yo dije, sí, me lo dio. ¿Qué le voy a decir? No. Cuando eres generoso,
todos son amigos de uno que da. El dar a personas no solamente es ayudarles a ellos, sino que eso a ti también te va a ayudar a futuro. Entonces, no es malo querer ganar mucho dinero, particularmente si lo ves como una herramienta, pero sí es malo codiciar. Último punto, con eso terminamos. El porcentaje demuestra tu compromiso. Porcentajes demuestran tu compromiso. Mateo 6, 19 al 21. Mateo 6, 19 al 21 dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Orín es orín, eso es pipí. Sí, y es muy gráfico. Dice Jesús, ¿quieren acumular aquí? Tarde o temprano un perrito se va a orinar en su carro con llantas nuevas y es la imagen que está dando. Y más en una cultura en la cual son casas de tipo adobe, no hay drenaje, y eso es algo que literalmente estaba hablando. Si tú construyes tu casa, tarde o temprano el orín va a carcomer esa casa y tarde o temprano te vas a quedar sin casa, es lo que está diciendo. Donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Y aquí está el versículo clave. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Ahora, déjalo explico esto. La mayoría de personas piensan que donde está tu corazón, ahí estará tu tesoro. Entonces, y eso en parte es cierto. Si tú amas mucho un deporte, te va a costar dinero. De hecho, estaba hablando con mi esposa de lo caro que era patinar en mi adolescencia. ¿Por qué? Porque una tabla cuesta entre 200 y 300 pesos y son casi desechables. A veces eran 2, 3 tablas por mes. Entonces a veces estaba gastando entre 400 y 800 pesos en las patinetas de puras tablas, sin contar los tenis. Te acababas como un par de tenis por mes, y estos son tenis que costaban mínimo unos 400 pesos. Entonces casi todo el dinero que conseguía en mi adolescencia iba directamente a pagar mi patineta, mis tenis y ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque tú dices, pues donde está tu corazón, ahí estará tu dinero también. Si tú amas algo, vas a estar dando dinero a eso. Eso es cierto, pero eso no es lo que dice Jesús. Jesús dice, donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Tu corazón seguirá en lo que inviertes. Déjalo explico. Espero que no, pero alguien, no tienen que levantar la mano, ¿alguna vez ha apostado a lo mejor en un equipo que no les gusta, que no les cae bien, simplemente los vieron como favoritos y pusieron una apuesta en ese equipo? Probablemente esa es la peor ilustración para dar en la iglesia, pero vamos a decir, que tú apostaste en un equipo que no te gusta. De repente, ¿cuánto vas a estar gritando cuando ese equipo meta un gol o cuando ese caballo corra más rápido o X? De repente vas a decir, ¡sí, gol! ¿Por qué? Porque invertiste tu tesoro en eso, y porque tu tesoro está ahí, ahora tu corazón también está ahí. Entonces, en lo que tú inviertes, automáticamente tu interés se va a dirigir a eso. Entonces, cuando tú ves a alguien en necesidad y tú das dinero, ¿qué es lo que haces? Bye. No, dices, ok, ya saliste adelante, usaste bien el dinero. Es lo mismo con misiones. Cuando tú das dinero a misiones, de hecho, la iglesia ahorita está apoyando 3 misioneros. No es mucho, son solamente 1,000 pesos al mes que damos por misionero, que realmente me encantaría poder darles mucho más, porque es mucha la necesidad que tienen los misioneros, pero les damos ese dinero. ¿Por qué? Porque esa es nuestra forma de decir, no nos vamos a olvidar de ti. Cada mes vamos a escribir un cheque, cada mes vamos a estar orando por ti, cada mes vamos a estar involucrados en tu vida. ¿Por qué? Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, al ver porcentajes, puedes ver realmente dónde está tu corazón. Y si quieres cambiar tu corazón, puedes empezar cambiando tu tesoro. Entonces, déjaos un ejemplo. Yo creo que la gran mayoría de personas que tienen una ganancia muy limitada, vamos a decir, entre 600 pesos a la semana y 1,000 pesos a la semana, mucho de su dinero se va en transporte.
Bueno, realmente la mayoría de su dinero se va en transporte, en renta y en comida. Y tú dices, realmente ya después de hacer estos gastos, ya no me queda dinero para invertir en nada. Sin embargo, lo que yo he visto es que una persona cuando tiene poco, si hace un porcentaje, cuando aumenta el dinero, continúa con ese porcentaje, pero lo que he visto vez tras vez tras vez, yo estoy en esa edad donde muchos de mis amigos que empezaron a ganar 600, 700 pesos, 1000 pesos a la semana, de repente ya terminan su carrera, ya encuentran un mejor trabajo, ya ganan un poco más de dinero. Y lo que he visto es que los que eran fiel con Dios con lo poco, también eran fiel con Dios en lo mucho. Y los que cuando no tenían mucho dinero, no eran fieles, de repente tienen más dinero y así se les va. Como dijo Lalo, algo que dije, se me hace que en la última conferencia de mayordomía, es que no necesitas más dinero, necesitas más sabiduría. Cuando estaba diciendo eso me acordé, sí dije eso, como que me autoministré, no sé cómo, pero sí, es mucha la razón. No necesitas más dinero, necesitas con el dinero que tienes ahorita aprender a utilizarlo, y si Dios te da más, ya vas a tener los patrones en lugar para que puedas continuar de una forma saludable con ese dinero. Tu corazón demuestra, tus inversiones demuestran dónde está tu corazón. Entonces, exactamente lo que hizo Arturo, les pregunto a ustedes, ¿cuánto gastan en comodidades? ¿Cuánto gastan en entretenimiento? ¿Cuánto gastan en la iglesia? ¿Cuánto gastan en familia? ¿Cuánto gastan en renta? Todo esto demuestra dónde está tu corazón. Y como dijo Arturo, en la cuestión de tiempo, yo ahora lo aplico en dinero. ¿Cuánto de tu dinero se gasta yendo al cine? ¿Es malo ir al cine? No. Pero si eres una persona que estás ganando 600 pesos a la semana, estás yendo al cine cada semana, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás gastando más del 10% de tus ingresos en ir al cine. Entonces, por eso digo que no es tanto la cantidad, sino el porcentaje. Porque si estás gastando el 10% para ir al cine, ¿qué es lo que demuestra eso? Es un compromiso enorme para ti. ¿Cuáles son los compromisos que tienes? Ok. Con esto concluimos el tiempo de enseñanza, antes de ir a las preguntas y respuestas. Pero mi oración es esta: que consideres a Jesús. Y eso es el eje del cristianismo. No hay nada en el cristianismo que no va ligado de una forma u otra a Jesús. Y Cristo, de hecho, 1/4 de todas sus enseñanzas hablaban acerca del dinero. ¿Es importante para Jesús lo que hacemos con nuestro dinero? Sí. Si no, no hubiera dedicado 1/4 parte de su enseñanza al dinero. ¿Y qué es lo que hizo? Dirigió con el ejemplo. Le doy gracias a Dios que Él no nos da el 10% de su Espíritu Santo. Le doy gracias a Dios que no nos da el 10% de su sangre. Le doy gracias a Dios que no nos da una fracción de su amor. Le doy gracias a Dios que Él ha puesto el ejemplo y nos ha enseñado cómo vivir con una dedicación absoluta. Ahora, eso es lo difícil. La Biblia nos llama a tener una dedicación absoluta a Dios, como ya hemos visto, una dedicación absoluta a nuestra familia, va ser esposa e hijos, una entrega absoluta a nuestro trabajo y una entrega absoluta a nuestra iglesia. Tú dices, aguanta. Eso no funciona, entonces debería ser 25%, 25%, 25% y 25%. No. Dios te ha llamado a una entrega absoluta a todas estas 4 categorías. Si sabes algo de matemáticas, eso es 400%. Eso es imposible. Por eso, lo que la Biblia dice, que el que da, dé por la gracia que ha recibido. Solamente vamos a poder cumplir con todas estas áreas si realmente estamos recibiendo de una fuente inagotable de gracia para poder hacer estas cosas. Si no, vamos a terminar frustrados y cansados. Y no sé qué preguntas han puesto, pero una de las preguntas que más encuentro en cuanto a la finanza es ¿cómo tener un balance saludable? ¿Cuál es la respuesta? No es un balance. No es 20% y 20% y 20%, 25% y 25%. Es tengo que darle a todo con todo. Y va a ser imposible a menos de que Dios provea las fuerzas necesarias a través del poder de su Espíritu Santo. Entonces, ¿les parece si oramos? Tengo unas cuantas preguntas nada más. Tenemos 4 preguntas. Entonces, oramos, les doy 10 minutitos para que una vez más vayan al baño si necesitan ir al baño y ponemos unas cuantas preguntas más. Jesús, te pedimos, porque esas capacitaciones son muy útiles, pero incompletas.
porque podemos escuchar cómo administrarnos, pero a menos de que tú hagas una obra en nuestro corazón, podemos tener una economía perfecta y servidora atrás. Y es incompleta porque podemos aprender a amar a nuestras esposas, pero si nos hemos olvidado de ti, será inútil. Entonces Jesús, ayúdanos a través del poder milagroso de tu Espíritu Santo, a saber cómo darle al 100 a nuestra relación contigo. Que amarte a ti por sobre todas las cosas. Amar a nuestras familias con el 100%. Que ellos sepan que les amamos con todas nuestras fuerzas y lo que hacemos, lo hacemos por su bienestar. Que le demos al 100% a nuestro trabajo. Que no en el nombre de ser buenos cristianos seamos pésimos trabajadores. Y que sepamos darle al 100 en nuestra iglesia, sabiendo que tú amas a la iglesia y diste su vida por ella. Y Jesús, tú has traído mucha convicción a mi corazón. Que me pregunto, ¿qué pasaría si alguien tratara a Evelyn como yo trato a la iglesia? Y esa es una cuestión que realmente me tengo que preguntar. ¿Me enojaría si alguien tratara a Evelyn como yo trato a la iglesia? Entonces Jesús, solamente es por tu gracia, solamente es por tu fuerza. Te pedimos que nos ayudes a glorificarte en todo lo que hacemos, en nuestras finanzas, sabiendo que el dinero es un pésimo Dios, pero es una buena herramienta, sabiendo que tú no eres dueño solamente del 10%, sino de todo, sabiendo que no es malo querer tener mucho dinero, es malo codiciar aquello que no tenemos, y que el porcentaje demuestre las pasiones y los compromisos que tenemos. Jesús, te pido por esta iglesia, te pido que nos ayudes a glorificarte en todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén.